Notivisión Podcast. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos, como siempre, a Notivisión Podcast. Es un placer poder acompañarlos y estar junto a ustedes a través de imagen o a través de sonido. Recuerde descargarnos y encontrarnos en las aplicaciones como Spotify, también en YouTube y, por supuesto, en las páginas de Notivisión. Bienvenidos una vez más. Hoy hablamos de tornados, sí, porque en las últimas horas en la ciudad del Alto se ha registrado uno que evidentemente ha generado algo de revuelo y algunos daños y desastres en la zona, calaminas que han volado, portones que salieron volando, edificaciones o algunas infraestructuras que han resultado dañadas a raíz de este tornado, que muchos dicen no ha sido o no es muy frecuente, al menos en este sector en el Alto, pese a que sí hay antecedentes de haberse registrado. Lo que pasa es que años antes estas zonas no estaban urbanizadas, es decir, no había personas o comunidades o barrios viviendo en el sector. Como ha crecido tanto la urbe alteña, bueno, pues ahora estos tornados, y gracias a las redes sociales, a los celulares y a las cámaras, estos tornados pues se viralizan y se hacen más evidentes. Vean ustedes, estas imágenes se registraron ayer en horas de la tarde en la ciudad del Alto. Este es el tornado que les decía yo, afectó algunas viviendas, incluso a una radio de una iglesia que quedó con la antena caída y con la infraestructura dañada a raíz del mismo. Se han registrado otros tornados, pero hablemos un poquito del concepto y me permito leerles lo siguiente. Los tornados son columnas de aire que giran violentamente y que se extienden desde una tormenta eléctrica hasta el suelo. Los tornados pueden destruir edificios, voltear autos y crear mortales escombros, claro, impulsados por los vientos. Hemos visto en algunos de los antecedentes que en otros países, por ejemplo, al levantar calaminas, estas mismas al caer han dañado a la humanidad de personas, incluso han logrado cercenar miembros de quienes han resultado como afectados. Un tornado puede desplazarse varios kilómetros antes de desaparecer, dejando claro tras su paso graves daños. A ver, las 7 condiciones necesarias para que se forme un tornado se las voy a mencionar de manera rápida. Una corriente de aire fría y otra caliente que convergen horizontalmente. Cuando se produce este encuentro, el aire caliente, que debería estar por encima del frío, queda atrapado en un plano inferior y ocasiona que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas. A partir de ahí, la corriente de aire frío y seco descienden, mientras que la otra, que es más cálida y húmeda, se eleve, produciendo una corriente en forma de tubo giratorio, claro, la forma que tienen los tornados. La velocidad de esta corriente va aumentando según avanza el proceso y el aire caliente asciende y el frío desciende. Cuando este vórtice toca el suelo, la corriente se acelera y produce un remolino que forma un trompo. El aire frío desciende alrededor de los flancos del trompo y el flujo de aire caliente se está atrapando o bajo la primera. Una vez que se forma el tornado, ha alcanzado altura y procedencia y esto se produce un efecto de aspiración que se posibilita o que posibilita la capacidad de absorción de casas, viviendas, vehículos. A ver, el tornado es diferente al huracán y según algunos expertos lo que hemos podido percibir en la sede de gobierno o en la ciudad del Alto, incluso con el antecedente de uno que se registró en Cochabamba en noviembre del 2018, serían una especie de torbellinos, remolinos, puesto que no cumplirían las condiciones como el que estamos viendo. Y los huracanes, cuando se generan en el mar, porque ellos tienen esa condición y tocan tierra, se convierten en tornados. Estados Unidos es uno de los países más afectados en algunas épocas del año a raíz de estos tornados. Claro, ya las edificaciones se acomodan a las necesidades de la población en este tipo de emergencias. ¿Qué se recomienda? A ver, ¿qué tienen las familias en Estados Unidos o al menos en los lugares donde se registran los tornados con mayor frecuencia? Siempre una radio que esté cargada, que no necesite energía eléctrica, porque los tornados generan un corte de energía eléctrica cuando afectan las conexiones, pilas, linternas, velas y suministros. Muchas de las edificaciones o casas tienen los llamados depósitos, pero están bajo tierra, sí, los sótanos,
que no tienen ventanas, que no cuentan con esa conexión directa con la tierra o la superficie. ¿Para qué? Para que estos tornados, si es que pasan por el sector, pues dañen simplemente la infraestructura superior y las familias se mantengan a salvo en estos depósitos o sótanos. Claro, algo a lo que no estamos acostumbrados, puesto que tampoco hemos tenido incidentes con tanta gravedad como en estos países. Sin embargo, estos tornados evidentemente han logrado sorprender a la ciudad del Alto y, como les mencionábamos, también Cochabamba el pasado 2018. Y aquí me permito mencionar, me parece, y si alguien tiene la fecha o el año correcto, entre el 2009-2010 se registró uno similar, relativamente similar, en la ciudad del Alto. Y el pequeño reportero mencionado en ese momento, con una cámara casera logró captar estas imágenes. Y él decía en su relato: vean, Hacha tornado siempre es decir, un tornado grande, un gran tornado que se registraba esa vez en la ciudad del Alto. Y lo recuerdo mucho, uno de los primeros que reporté dentro de mi carrera periodística. Lo cierto es que se han registrado estos tornados o torbellinos. Muchos titulares lo mencionan como mini tornado el que se registró en el Alto. Ya sabe la gente que hay que tomar ciertas previsiones, y permítame darle algunas recomendaciones, sobre todo también con las tormentas eléctricas, que también conllevan algo de peligro. Países centroamericanos como Costa Rica, que sufren en esta época del año, o los 9 meses que tienen una lluvia constante, siempre recomiendan evitar o esquivar la rayería. ¿De qué manera? Quedarse en el vehículo, evitar estar cerca de árboles, y cuando existe este fenómeno de los rayos, pues intentar resguardarse bajo un techo y no quedar en calle. Han habido muchos decesos, no solamente en estos países, sino en Bolivia. Recuerden ustedes incluso una historia muy trágica de una pareja que en La Paz, tal cual, estaba resguardándose de una tormenta, de una lluvia, debajo de un árbol, y perdieron la vida. Así, una pareja de enamorados. Es bueno que usted tome en cuenta estas recomendaciones y evite estar fuera cuando hay este tipo de tormentas. Y si alguien pues toca la puerta, dele un pequeño resguardo para evitar alguna desgracia. Tome en cuenta nuestras recomendaciones y, como siempre, tómenos en cuenta como su familia, como sus amigos. Somos Notivisión Podcast. Hasta aquí, tornados. Continúe siempre junto a Notivisión Podcast. Permiso. Notivisión Podcast.